Allá Montaraces, buenas noches. Hoy, eh, como si fuera un combate, ¿no? Hoy vamos a tener como un combate, como se decía antes. En el lado izquierdo, venido desde la bota itálica, ¿no? Julio Ébola. Y a la derecha, pues René Guénon. Ébola contra Guénon, o Ébola y Guénon. Tampoco queremos contra. Habrá cosas que sumen, habrá cosas que resten, habrá cosas que los separen y otras que los unan. Y eso es lo que queremos hoy en este conclave Montaraz, pues comentar con los habituales. Tenemos a Eduardo Alcántara, tenemos a Gonzalo Rodríguez y tenemos a Ernesto Milá. La última vez los tuvimos en persona, todos juntos, en el Club Empel, y abordamos pues otro de los temas. En cambio, hoy volveremos al tradicionalismo y como cada vez que los hemos tenido a los tres, pues nos dedicamos a una parte concreta de todo ello y dejamos pues que los maestros den su opinión y sobre todo nos ilustren y nos enseñen, que para eso son estos encuentros. Sin más, doy paso a Ernesto, que introducirá un poquito el tema, luego pasará a hablar el señor Alcántara y por último Gonzalo. Y bueno, pues entre todos ya sabemos que con un poco de orden podemos interrumpirnos unos a otros, preguntar y luego pues, si alguno de los oyentes tiene alguna pregunta, pues abiertos estamos. Bueno, muy buenas noches a todos y abramos con clave con este apasionante tema. Bueno, pues sí, sí, no, el tema realmente es apasionante vamos, yo quisiera decir en primer lugar que, hombre, que la imagen del ring de boxeo con Guenón en un lado y Ébola en el otro, pues no es exactamente así, ¿no? No, no los vamos a enfrentar, pero tampoco vamos a ocultar o al menos no es nuestra intención ocultar los datos, sino destacar similitudes y diferencias. Y yo más bien diría diferencias, puesto que se tiene tendencia a pensar que ambos son referentes del pensamiento tradicional y que por tanto llegan a las mismas conclusiones, y no es así, ¿no? Entre ellos existen diferencias, primero diferencias de lo que Ébola llamaba ecuación personal, caramba, que son dos personalidades completamente distintas en todas las facetas, tanto en su carácter como en su psicología, como en sus intenciones, como en su forma de actuar. Pero también hay diferencias de planteamiento, es decir, el concepto que defiende Guénon, en principio, no es exactamente el mismo que el que defiende Ébola en lo relativo al origen de la tradición primordial, en palabras de Guénon. Ébola no lo ve exactamente igual. A esto se unen algunos errores y deslices que cometió, en mi opinión, Guénon a la hora de valorar las distintas tradiciones y, y especialmente en un tema, en el de la iniciación, el de la contrainiciación, que sería el aspecto más problemático del punto de vista guénoniano, ¿no? Asimismo, valdría la pena empezar diciendo, para los que no estén particularmente familiarizados ni con ébola ni con Guénon, o que hayan oído hablar, pero que pero que precisen una orientación bibliográfica, yo les recomendaría de Guénon leer especialmente La crisis del mundo moderno y El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Y de Ébola, especialmente Revuelta contra el mundo moderno. Y a partir de estos tres libros, dos de Guénon y uno de Ébola, se puede hacer una idea muy exacta del contenido del pensamiento de cada uno de ellos, ¿no? Eh, Vamos a ver, sobre el concepto de tradición, y aquí terminaría mi pequeña introducción o esta apertura de debate, ¿no? Es cierto que Guénon considera parte de una idea, ¿no? Es de que las distintas formas religiosas tradicionales, las distintas formas religiosas, proceden todas de un tronco único, ¿no? Y que sus diferencias se deberían
a cuestiones tan banales como factores étnicos, factores climáticos, y estos darían lugar a las distintas religiones, a las distintas escuelas religiosas, que en el fondo no serían nada más para Guénon que el reflejo de una luz única, y esa luz única él la llama la tradición primordial, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, entonces luego, ¿qué ocurre? Que como Guénon parte de la base de que todos los esoterismos y todas las formas religiosas son equivalentes, pues aparece un discípulo suyo, concretamente Fridtjof Schwann, y dice, todo lo que sube converge. Y dice, hombre, sí, sí, bueno, todo lo que sube converge, sí, pero si lo miramos detenidamente, como veremos a lo largo de esta tertulia, eh, las distintas formas religiosas y los distintos esoterismos, veremos que no es así, que no convergen. Ébola, por su parte, parte de otra base bastante diferente, es decir, habla del dualismo de civilizaciones, ¿no? ¿En qué se basa? En la existencia de dos principios, el norte y el sur, la luz del norte y la luz del sur, Thule e Hiperbórea, o Hiperbórea y Thule, ¿no? Y entonces considera que el desarrollo cíclico de la historia es el juego entre estos dos, el juego dialéctico entre estos dos principios, el principio masculino y el principio femenino. Es decir, no es exactamente, a pesar de que Ébola en el primer capítulo, en la primera parte del Revolta contra el Mundo Moderno, se limite a establecer los valores de la tradición y dé lugar a pensar que existe un fundamento único, en la segunda parte no, en la segunda parte habla de dos principios o de dos polos completamente diferentes, ¿no? Y este sería el principal punto de partida y la principal diferencia entre uno y otro, ¿no? Claro, a partir de aquí, eh, los caminos divergen relativamente. ¿A causa de qué? Pues a causa de lo que hablaba antes, de las ecuaciones, las distintas ecuaciones personales de ambos autores, ¿no? Y al mismo tiempo de sus fuentes. O sea, así como para Guénon, Guénon había tenido tres fuentes principales. Una, el ocultismo francés del siglo XIX, que mamó durante muchos años y que abandonó solamente cuando contactó, mientras estaba escribiendo, tenía la idea de escribir su libro sobre el teosofismo, denunciando los excesos del teosofismo, pues contactaron con él representantes de el hinduismo advaita. Y él realmente, el primer contacto que tuvo con la tradición, con lo que luego él desarrolló como tradición primordial, fue con el budismo advaita. Y luego, en 1917, conoció a un pintor, Iván Agueli, que era uno de los primeros musulmanes iniciados en el sufismo que hubo en Europa. Hay que decir para el anecdotario, que Iván Agueli murió en Barcelona, atropellado por un tren, en el año 19 o 20, por ahí, ¿no? Además, cerca de Barcelona. Y era un artista, pues, abstracto noruego que se inició en una tariqa sufí y que a su vez inició a Guénon. Y estas son las dos grandes fuentes de Guénon, es decir, los dos elementos que él domina, el hinduismo advaita y el sufismo musulmán. Ahora, lo ignora prácticamente, no alude prácticamente a la ortodoxia, a las iglesias ortodoxas. Habla del catolicismo únicamente en el periodo en el que colabora con revistas católicas, Reñavit, incluso la revista de Abate Jouen sobre las sectas y sociedades secretas, la revista de sectas y sociedades secretas que se publicó en Francia en el primer cuarto de siglo. Dice muy poco sobre el taoísmo, ignora por completo las religiones paganas, el paganismo europeo, lo ignora absolutamente por completo.
Se centra mucho en la masonería eh, y en el lenguaje pretendidamente simbólico que utiliza la masonería. Habla algo de las corporaciones del compagnonnage francés, pero realmente él construye su teoría en base a dos religiones, que es el hinduismo en su variante advaita, que sería la más antigua, la más primigenia, la original, y el sufismo. Ébola, en cambio, es mucho más amplio. Ébola pasa menos tiempo tiene apenas contactos episódicos con el ocultismo, consta únicamente pocas relaciones con la Sociedad Teosófica de Roma, que era disidente de la teosofía oficial. Tiene solamente relaciones con el grupo de Juliana Kremers, la fraternidad de Miriam, de donde comprueba la importancia de la magia ceremonial, de la magia sexual, pero realmente Ébola tiene muy poca relación con movimientos surgidos del ocultismo, ¿no? De hecho, su formación es, en primer lugar, artística, le van las nuevas corrientes artísticas, en segundo lugar, filosófica, le va el idealismo, que estaba en boga en aquel momento, en su segundo periodo, del 23 al 27, el idealismo mágico, corrigiendo algunas de las posiciones del idealismo, que era, digamos, la filosofía oficial predominante en aquel momento en Europa. Y luego, a partir del 27, entra en contacto con la obra de René Guénon y al mismo tiempo con el grupo de intelectuales y buscadores que crearán juntos el grupo de UR, del 27, que funcionaba del 27 a finales del 29, a principios del 30, si no recuerdo mal, y a partir de ahí forjará sus ideas o presentará sus ideas, ¿no? Superando, dejando atrás el idealismo mágico, dejando atrás el periodo artístico y centrándose en la tradición. Pero a partir de ese momento, que es el momento de cruce entre Ébola y Guénon, a partir de ese momento lo cierto es que sus caminos diferirán bastante, como tendremos ocasión de explicar. Te tomo el relevo. Bueno, ya se ha hablado, ¿no? Has lanzado, ¿no? Algún ya cabo para que se tenga claro de que la forma mentis, ¿no? La ecuación personal de ambos es en lo que podemos empezar a discernir las diferencias, ¿no? Bueno, y también has comentado eso, ¿no? Que sobre las similitudes claras están ahí, ¿no? Los dos se abogan, ¿no? Por la tradición, ¿no? Frente al mundo moderno y tampoco creo que digamos, tengamos que dedicarle especial mención a ello, ¿no? Nos centraremos en las diferencias sin que esto suponga tener que hacerlos antinómicos, ¿no? Bueno, ecuación personal, ¿no? Lo típico, ¿no? Lo primero que se nos pasa por la cabeza, Julius Evola, la acción y Guénon, la contemplación, pero vamos a ver, ¿qué es la acción y la contemplación desde el punto de vista metafísico, ¿no? Tradicional, ¿no? Porque alguien puede pensar, pues bueno, si Ebola optó por el camino de la acción, metafísicamente estaba por debajo de Guénon, que optó por el de la contemplación. Si estamos partiendo de premisas metafísicas, ¿no? Pero la acción en Ebola la tenemos que enfocar desde el punto de vista no solo exterior, sino interior, ¿no? Eh, que no se centra en la contemplación, ¿no? Vale, trabajo interior, ¿no? Trabajo interior para pues, realizarse, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Eh, Ebola, ese trabajo interior también, por supuesto, es lo caudal, ¿no? En la finalidad, ¿no? de las doctrinas que nos muestra, pero además la complementa con la vía de la acción, ¿no? Entonces, la vía de la acción, ¿qué es? Si lo tomamos desde un punto de vista externo, eh, ya vemos otra diferencia con respecto a Guénon, que es que Ebola se inmiscuye
en intentar transformar el mundo de aquí abajo, ¿no? Es decir, de recrear el orden, por decirlo de alguna manera, cósmico aquí abajo, ¿no? Eh, bueno, con el ideal del imperium, ¿no? Que un poco trasluce ese orden, ¿no? Alrededor de la figura pues, del emperador, ¿no? O en el reino sacro, pues a través de la figura del reino del rey sacro, ¿no? Que sería un poco como el principio primero, a partir del cual pues todo el cosmos se dinamiza con armonía, ¿no? Igual que el imperio, pues armónicamente funciona a través, bueno, alrededor de la figura del emperador, ¿no? Que tiene esa connotación sacra, ¿no? Por tanto, ya tenemos un punto de diferencia, ¿no? Ébola pisa terreno aquí abajo y por eso escribirá pues, un montón de libros también de carácter pues, político, Los hombres y las ruinas, el fascismo visto desde la derecha, con sus notas sobre el Tercer Reich, y pues habla de masonería, habla de judaísmo, habla del Estado tradicional, ¿no? Se implica, se inmiscuye con la política, ¿no? Pero es que además esa vía externa de acción, ¿no? Que Bola defiende, pues digamos tiene como arquetipo pues al héroe, ¿no? Al guerrero, ¿no? Y el guerrero, en su accionar, obviamente va forjando una serie de cualidades del alma, ¿no? Va forjando pues, ese espíritu de sacrificio, ¿no? De superación, que son básicos para la otra, digamos, versión o vertiente de la vía de la acción, que es la interior. Porque, en definitiva, intentar recorrer el camino interior de realización espiritual es una vía activa, ¿no? Y esa vía activa, obviamente, pues contará de más armas, debido a que también ha tenido esa vertiente exterior, ¿no? Es decir, que el que la lleva a cabo, el que la intenta llevar a cabo, pues ha forjado esas cualidades del alma que para el arduo trabajo y metódico interior de la vía remotionis, como decía Ébola, pues son indispensables, ¿no? Son indispensables, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que Bola aporta un plus en la vía de realización interna a Guénon, ¿no? Y además el plus de la vía digamos, de la componente, ¿no? La vertiente externa, ¿no? De intentar transformar, restaurar el orden tradicional, transformar la sociedad, cosa en la cual Guénon pues no se incluye, no se inmiscuye, ¿no? Después otra cosa, ¿no? Eh, Como ambos se optan por, digamos, o se les asocia con esas vías, ¿no? Diferentes, ¿no? La de la acción y la de la contemplación, pues el arquetipo al que se le asocia a Ébola es el arquetipo del Kshatriya, ¿no? Del guerrero, ¿no? Y a Guénon el del brahmano, ¿no? Y entonces algunos nos dicen, pues bueno, si echamos mano a la, digamos, pirámide social jerárquica de determinadas tradiciones como la India, pues resulta que en la cúspide están los brahmanes y los kshatriyas están por debajo, ¿no? Pues eso mostraría una superioridad de Guénon sobre Ébola, ¿no? Pero bueno, es que no hay que olvidar que esa estructuración, social no es la acorde con una sociedad meramente tradicional, ¿no? O que intente reflejar la tradición primordial. Echemos mano de Georges Dumézil y de la estructuración trifuncional de las sociedades, en este caso indoeuropeas, tradicionales. Lo que hay en la cúspide no son los sacerdotes, no olvidemos, es el dirigente que además aúna esa función sacra, ¿no? Es la unión entre lo sacro y lo rector, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por tanto, el que haya sacerdotes por un lado y chatrillas por el otro no es más que la consecuencia de que se ha dividido en lo alto digamos, de la pirámide social, se ha dividido el poder rector, ¿no? Y ha perdido su componente sacra. Ya en alguna otra ocasión he comentado pues que el caso de la India es un caso, digamos, que refleja
digamos, esos cuatro, ¿no? estamentos, esas cuatro castas que todos conocemos de la India, no originariamente, digamos, obedecían de esa manera, ¿no? Sino que la aparición de los brahmanes fue una cosa posterior que, bueno, fue consecuencia de la influencia que una casta sacerdotal que existía entre los pueblos prearios que llegaron a la India, dravídicos, etcétera, que fue la de los purohitas, que eran los sacerdotes, esos prearios que había, pues por influencia de esa casta sacerdotal, pues al final acabó surgiendo la casta de los brahmanes, ¿no? Pero vuelvo a decir, no era consustancial al mundo indoario que llegó a la India, que era un mundo que obedecía a los cánones de la tradición primordial, ¿no? Por tanto, en ese sentido, el que los encontremos brahmanes por encima de kshatriyas en la eh, estructuración social de la India no le da primacía a Guénon sobre ébola porque, repito, ese cambio social obedece a un proceso de regresión, ¿no? De regresión. Y bueno, en el caso de ébola tiene claro, ¿no? Sus citas son pues, autores como Plotino, ¿no? Que afirmaba aquello de que no hay un Dios que combata por aquellos que no están en armas, ¿no? Por tanto, está haciendo una aclamación a que el héroe restaure el orden tradicional perdido, ¿no? Por eso también Ébola hace mucho hincapié en, bueno, en los ciclos heroicos, ¿no? En un momento dado, ¿no? Del proceso de regresión, ¿no? Con respecto a la tradición primordial por los que pasa, bueno, el hombre, es posible revertir la situación y es posible revertirla a través de la figura del arquetipo del guerrero que aspira a convertirse en héroe, es decir, aspira a sacralizarse interiormente y además a actuar como guerrero que es para restaurar el orden tradicional en el mundo de aquí abajo, cosa de lo cual se olvida o ignora Guénon, ¿no? Y ahí tenemos, pues, como buen ejemplo, el caso de la antigua Grecia, con esos, pues, ese Ulises, ¿no? Que hace de Ítaca, pues, un reino sacro también, o Perseo con Atenas, ¿no? Eh, bueno, digamos, la narración que hace Guénon sobre el proceso de generación con respecto a la edad de oro, esa edad de los héroes la ignora totalmente, ¿no? En cambio, Ébola reclama ahí a Hesíodo en los días y los trabajos, le reclama justamente la reivindicación que hace de los ciclos heroicos, cosa que además enlaza con el sentir antifatalista que tiene Ébola y que no lo tiene Guénon, ¿no? Para Guénon, cada edad, ¿no? De las cuatro de las que habla pues, la tradición hindú, ¿no? O la tradición greco-romana, cada edad dura un periodo de tiempo concreto. La edad de oro me parece que le da unos 27, 26.000 años, ¿vale? A la de plata 26, creo que son unos 13 por así, a la de bronce y unos 6.000 y pico a la de hierro, ¿no? En cambio, Évora nunca hace hincapié en estas rigideces con respecto a la duración de cada ciclo y sí que hace mucho hincapié a la posibilidad de revertir la situación en cualquier momento y de que incluso esta edad de hierro, ¿no? Este Kali Yuga, si el hombre no actúa, se puede alargar, pues no diré que ad infinitum, pero más de lo deseable, ¿no? Y que en cambio, si el hombre actúa, ¿no? Pues se podría acelerar el fin de esta, digamos, de esta edad de hierro, ¿no? Por tanto, ese sentido antifatalista de Bola creo que es también otro punto, de alguna manera, diferenciador con respecto a la mentalidad más típica de la luz del sur, más fatalista de Guénon. Bueno, pues buenas noches a todos. Un placer estar en esta reunión tan interesante donde vamos un poco a contrastar el pensamiento de Guénon y de Ébola. Yo tengo unas notas que traigo ya de mi casa y otras que he tomado ahora mientras hablabais. Entonces, en primer lugar, creo que lo fundamental es subrayar para quien vaya a escucharnos o ver este vídeo
que René Guénon y Julius Evola son los grandes actualizadores de la Sophia Perennis, de la tradición sapiencial, de la tradición en el sentido eterno de la misma para nuestro tiempo. Es sintomático que sea a principios del siglo XX, que es el siglo en el que se va a cruzar el meridiano cero del nihilismo, vamos a entrar en la medianoche del mundo, que aparezcan estos dos autores que en realidad a mí me parecen muy complementarios y que ambos han de ser puestos en valor, más allá de las diferencias que tengan. Para mí son los grandes maestros en Occidente, en nuestro tiempo, de esa tradición sapiencial. Bien estaría, y esto es otro tema a desarrollar, encontrar las líneas de convergencia y de encuentro del pensamiento de Guénon o del pensamiento de Évola con los grandes tradicionalistas españoles, que no derivan del perennialismo, derivan del catolicismo, pero que tienen puntos de conexión que sería muy valiosos saber encontrar. Hablo de Donoso Cortés o de Jaime Balmes. O hablo ya en época actual del que fue mi maestro Antonio Medrano. Antonio Medrano, que se consideraba a sí mismo discípulo de Guénon, discípulo de Évola y al mismo tiempo lector apasionado de Donoso Cortés o de Balmes. Dicho esto, vamos a ver, en primer lugar, y al hilo de lo que comentaba Ernesto Milá, efectivamente, el primer punto de partida para contrastar a Évola y a Guénon y Évola es la idea que sostiene Guénon sobre la tradición primordial. La tradición primordial en Guénon es la tradición una y unánime, de la cual todas las tradiciones religiosas y espirituales del mundo son manifestaciones más o menos acertadas, desviadas, pero que si sabes avanzar en ellas hacia su corazón y ese avance no ha sido cerrado, podrían converger todas arriba, como dice Fridtjof Swan, que es otro gran tradicionalista de nuestro tiempo y posiblemente el gran discípulo de René Guénon, ¿verdad? Entonces, ese sería un punto de partida fundamental, la tradición primordial, en René Guénon, que es una y unánime. Bien, esta tradición primordial marca profundamente el pensamiento de Évola. Lo confiesa así Évola en su libro El camino del Cinabrio. El encuentro con la tradición a través de Guénon por parte de Évola es absolutamente revelador. Él ya no para de trabajar en esa vía que venía intuida en su filosofía del idealismo mágico, en su fenomenología del individuo absoluto, venía intuida, pero hasta ahí había sido solo especulación filosófica. Aquí va a encontrar ya una tradición, una doctrina, una vía operativa que va conduciendo hacia esas verdades que había especulado o pergeñado filosóficamente. Entonces, la tradición primordial de Guénon es fundamental en el pensamiento de Évola. Ahora, ¿qué pasa? Que Évola introduce un matiz a la idea de la tradición una y unánime, un matiz clave, y es que él va a diferenciar luz del norte, luz del sur, el eterno masculino y el eterno femenino. Esta distinción no la hace por capricho, es porque la propia tradición primordial, tal como viene expresada en las religiones más antiguas, pensemos en el hinduismo, pensemos en el taoísmo, nos señala que el principio supremo es polar. Su manifestación, el principio supremo, se manifiesta de una manera polar, masculino-femenino. El universo entero tiene esa estructura sexual. Y aquí luz del norte, luz del sur, eterno masculino, eterno femenino, son entendidos de una manera activo-pasivo. Esto es, habrá tradiciones herederas de la luz del norte, del eterno masculino, que se considerarán activas respecto de la trascendencia. Y habrá tradiciones, luz del sur, derivadas del eterno femenino, que se considerarán pasivas respecto de la trascendencia. Cuando en una tradición es activa respecto de la trascendencia, hay una vía operativa de esfuerzo y disciplina que permite la liberación, la realización, la salvación del alma. Cuando esa tradición es pasiva respecto de la trascendencia, en última instancia o interviene una gracia superior que no tiene que ver con la esencia divina del sujeto, o el sujeto no podrá liberarse. A partir de ahí los fatalismos de la luz del sur. Y en última instancia las caídas en los materialismos, los determinismos materialistas, los reduccionismos materialistas. Recordemos que en Évola se está señalando a la modernidad como una siguiente caída o subversión continuada de la luz del sur, del pasivo respecto de la trascendencia. Aquí ya estaríamos en presencia de un elemento que nos permite discernir las diferencias, ¿verdad? Hay más. La que viene ahora para mí es muy relevante.
Ha dicho Ernesto Milá que a través del Advaita Vedanta, René Guénon tiene un encuentro con la tradición en su forma casi más pristina. Esto es evidente, es así. Es decir, quizás la religión más antigua que se ha mantenido sapiencial a lo largo de los siglos sin apenas modificación es el Advaita Vedanta, ¿verdad? Con las vías de realización, el encuentro con la esencia divina dentro de uno mismo que despierta y te libera, el Advaita Vedanta. Y luego desde ahí él salta a la última tradición, que todos los tradicionalistas entienden que es el Islam. O sea, la última en manifestarse ha sido la religión islámica. Y él encuentra en el sufismo, que sería una variante, entre comillas, de esoterismo islámico, su camino propio. Bien, para Ébola la cosa es diferente. No solo ha distinguido luz del norte, luz del sur, sino que asume de manera mucho más radical eso del Kali Yuga. Y entiende que ese Advaita Vedanta o que ese sufismo son formas previas a la corrupción del mundo en la que estamos. Y es entonces que él, que estudia muchas tradiciones, comenta el Tao Te Ching, es experto en Plotino, es experto en el paganismo, lee con profusión a Platón, a los autores del pensamiento platónico, conoce las mitologías nórdicas, ¿verdad? Sin embargo, él lo que hace es un estudio profuso y maravilloso del budismo y del tantrismo, del budismo de los orígenes y del tantra, para desde ahí afirmar ese rasgo característico suyo que es la vía de la mano izquierda, en contraste a la vía de la mano derecha genoniana. Recordemos que para Ébola el budismo es una cosa que rompe con todo. No el budismo como religión que a día de hoy conocemos, sino el budismo de los orígenes, donde el príncipe Siddhartha Gautama, que se convierte el Buda, el despierto, dice, todo ha terminado. Todas las religiones no me sirven, estoy solo, pero dentro de mí está la liberación. Una vía súper radical. Cuando leemos la doctrina del despertar de Julius Evola, vemos el carácter absolutamente radical que tenía el budismo en los orígenes. No hay camino posible, no hay nada que me vaya a ayudar, estoy radicalmente solo. Sin embargo, dentro de mí, dice Buda, en este cuerpo de tantos palmos y tanto peso, está la liberación. Y luego sus estudios sobre el Tantra, que vuelven a avanzar en esa idea. Él en ningún momento, que quede claro, ya lo hablamos en su momento, cuando hablamos del sexo en Ébola y del tantrismo en Ébola, él nunca plantea que Occidente se haga budista ni que Occidente se haga tántrico. Pero sí que dice que es un espejo en el que mirarse, ¿no? Cuando el Tantra dice todo vale, todo sirve. El mundo entero en su manifestación, desde lo más oscuro a lo más luminoso, será palanca, soporte, levadura y alimento para liberarse. Entonces, esta idea de la mano izquierda eboliana nos vuelve a separar de nuevo a Guénon de Ébola, vuelve a separar, a señalar una diferencia. Una diferencia que creo que nos traslada al tema de lo iniciático. Recordemos que ya en vida de Guénon y Ébola, ellos establecen una controversia sobre el camino iniciático. Si la vía iniciática es la vía del autoconocimiento y la liberación, Guénon insiste en que la iniciación tiene que ser regular y ortodoxa, establecida por un maestro que pertenece a una cadena iniciática. Ébola dice las cadenas están rotas. No va a haber maestro. Entonces plantea esa iniciación irregular, fruto casi de un enfrentarse tú solo de manera radical a la medianoche del mundo, como planteaba Buda, ¿no? En esos textos del Dharmapada, ¿no? Estás completamente solo. Siendo esta diferenciación de lo iniciático tan importante en Ébola, entiendo que esto le lleva incluso a salir al mundo, a salir hacia afuera, y no solo tener esa actitud contemplativa hacia adentro que tiene Guénon, sino hacia afuera, con la acción política. La acción política es otro rasgo característico de Ébola, que es lo que le ha convertido en un maldito. Pensemos que si no hubiera participado de ninguna acción política, pues estaría en el panteón de los perennialistas. A día de hoy, para criticar a Ébola, desde foros de Sofía Perennis o de tradición, siempre se dice que Ébola es un fascista que se metió en el movimiento tradicionalista, cuando todos sabemos que es al revés. Es un tradicionalista que trató de rectificar los movimientos fascistas. O sea, Ébola consideró que luego al final de su vida parece que no se arrepiente, pero entiende que no era posible. Él consideró que las revoluciones fascistas podían ser un soporte, un canal desde el cual propiciar con un trabajo y un esfuerzo una especie de retradicionalización, rectificación tradicionalista. Ahí es donde va a venir, bueno, pues sus libros, ¿no? El fascismo visto desde la derecha, más allá del fascismo, etcétera, etcétera. Los libros que escribe al respecto, cuando pretende contestar al racismo nazi, que lo consideraba darwinista y biologicista, materialista biológico,
desde la idea de la raza del espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene esa condición política que Guénon no va a tener y que es lo que le hace maldito. Y luego, claro, toda esta idea de la mano izquierda, de la iniciación irregular, del budismo y del tantrismo y de la luz del norte y la luz del sur, pues claro, le lleva también a su idea de lo heroico, lo que él llama la espiritualidad heroica, que acaba poniendo en el centro de su discurso. La trascendencia por la acción, tanto hacia adentro como hacia afuera. De ahí también su libro sobre la alquimia, la tradición hermética, recordad, es un experto en alquimia. Y escribe la tradición hermética. Recordemos la consigna de la tradición hermética: solve et coagula. Solve significa espiritualizar la materia. Sería el sujeto que se espiritualiza y se libera. Pero coagula significa materializar el espíritu, trasladar el reino de Dios al mundo, ¿verdad? Es iniciación e imperio. Solve et coagula. Espiritualizar la materia, materializar el espíritu. Claro, todos estos elementos hacen que Guénon y Ébola estén los dos en el tradicionalismo, en la Sofía Perendis. Pero en el caso de Ébola, con una serie de matices que no dejan de ser controvertidos, pero que creo que son más acordes a los tiempos que corren. Estamos de acuerdo, sí, sí, no, imposible debate, imposible, pues estamos de acuerdo. O sea que no hay. Yo creo que más que debatir sobre esto, sería cuestión de revisar otros aspectos, ¿no? A mí se me ocurre algo, ¿no? Que es hablar de las fuentes de cada uno de estos autores, ¿no? Es cierto que hay un cruce que decía antes, que se produce más o menos en 1926, 27, entre cuando, cuando podríamos decir que Ébola conoce a Guénon, ¿no? Sí, bien, pero es que ha habido una historia previa, es decir, y las fuentes son completamente distintas, es decir, se entiende que difieran luego porque no tienen las mismas fuentes. Las fuentes de Guénon, ya he dicho, son tres. El ocultismo francés del siglo XIX, que, pero en el cual se implicó de una manera absolutamente total. Incluso en la biografía de Guénon, algunos, da que pensar algunos episodios que vivió o que realmente eran casi muy ridículos, ¿no? Es decir, como aparece en la fundación de la Sociedad de los Polares, porque le dicen que hay un oráculo extraño que da profecías, en fin, ¿no? Es que prácticamente tiene relación con la iglesia agnóstica bueno, es decir, no se pierde una. En otras palabras, no se pierde una, ¿no? Hasta que, claro, que hay un momento que dice, bueno, esto es una locura, coño, esto vamos a ver, y es cuando providencialmente a estos enviados del hinduismo advaísta que le dan los datos para que componga su libro sobre el teosofismo, en donde pone verde, con razón, a la obra de la Blavatsky, a la Sociedad Teosófica, y por extensión a los grupos que hasta ese momento habían constituido uno de sus focos intelectuales de interés. Pero a partir de ahí, cuidado, no rompe nunca totalmente con el ocultismo. Es más, ya lo comentaremos porque creo que es un aspecto muy interesante, el más débil de la teoría guénoniana, que es el de la contrainiciación, ¿no? Es decir, cuando Guénon identificaba un grupo ocultista, por minúsculo que fuera, por ridículo que fuera, por absurdo que fuera, por indigente intelectual que fuera, que se situaba en unas posiciones diferentes a las suyas, inmediatamente le lanzaba el San Benito de que era contrainiciático. Es decir, que estaba trabajando para la contrainiciación, que luego veremos de dónde salía. Entonces, las fuentes de Guénon son tres, ya digo, ocultismo, que abandona en parte, pero nunca totalmente, hinduismo, en su forma más originaria, lo cual tiene importancia por una sencilla razón, porque, claro, para él el budismo, el hinduismo de los orígenes era aplicable al siglo XX. Claro,
Ébola en este sentido introduce una corrección. Él habla de las condiciones del fin de ciclo. Las condiciones del fin de ciclo son completamente diferentes a las condiciones del inicio del ciclo. Por tanto, da la sensación de que se cierran una serie de puertas y que obviamente también hay una degeneración. No nos olvidemos, hay una degeneración de estas antiguas, de las concepciones tradicionales más antiguas que caen en el ritualismo, en una especie de dogmatismo, de ritualismo, de culto exterior, cuando, claro, y es entonces cuando aparece la reforma budista, ¿de acuerdo? En la India. Claro, lo que ocurre es que los primeros testimonios de relaciones que tiene Guénon con el mundo de la tradición, al ser hinduistas y advaitas, están lógicamente opuestas a los que piden la reforma de todo esto, que son los budistas. De ahí que prácticamente a lo largo de casi toda su vida, Guénon condenara el budismo y lo consideraba una doctrina antitradicional. Herética, una herejía del Claro, hinduismo. claro. Entonces, esto, bueno, a ver, René, no nos pasemos, Renato, no te pases, que tampoco hay para tanto, que es que las condiciones han variado. Bien, Te diría que es muy interesante lo que has señalado de las condiciones, sí, porque sí. ese tema de las condiciones es el que explica que alguien como Ébola, que estudia con tanta profusión o las tradiciones orientales, de lo que escriba sea de Buda y de Tantra, Sí, 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 porque sí. serían las corrientes propias de las condiciones del Kali Yuga. Claro, Creo que ese es un rasgo característico que diferencia a Guénon de Ébola. sí. Es decir, para Ébola, las religiones, por decirlo así, al uso, como pueden haber sido el hinduismo, el islam, etcétera, no sirven. Mientras que en el budismo de los orígenes y en el tantrismo se está afirmando ya que el ciclo ha terminado. O sea, se Sí, te sí. está poniendo frente a la medianoche del mundo y se te está diciendo, te rodea la oscuridad. Ni más ni Estás menos. solo frente al Sí, sí, tigre, ¿no? Y a partir de sí, ahí toda la sí. tradición esa de cabalgar el tigre. Pues creo Efectivamente. que eso que has señalado es muy importante. Creo que por eso digo que Ébola suele armonizar mejor, cuando te vas Sí. dando cuenta del desastre, de los tiempos que corren, suele armonizar mejor con las personas No, no, por no. decirlo así, asumen el carácter radicalmente oscuro ya del ciclo en el que Sí, sí, estamos. efectivamente, efectivamente. Luego, la última fuente de Guénon, ya lo sabemos todos, que fue donde fue a morir, fue El Islam. el sufismo, ¿no? El Islam. El Islam en su variante sufí. Y esto es importante porque, claro, eh, yo me acuerdo cuando los primeros tradicionalistas españoles siempre teníamos el debate sobre los musulmanes, ¿no? Y claro, y la tendencia era pensar que todo musulmán era una especie de doctor en teología islámica. Y dices, no, a ver, es que eh, hoy, hace 40 años se podía visitar una mezquita y encontrabas pues gente de cierta formación intelectual que efectivamente se preocupaba del sufismo, incluso conversos españoles, conversos de aquí, que se preocupaban de profundizar en lo que era el Islam. Pero el Islam de aluvión que llegó después es un Islam realmente de culto exterior. Los 6 pilares del Islam, el viaje a la Meca, tal cual, es decir, de No, yo ahí te diría, mira, Antonio Medrano me contó a mí muchas veces cómo él, en su juventud, pues estudió también mucho el Islam, llegó a tener trato con Irán, con la embajada de Irán sí, y sí, demás, sí. y la experiencia le llevó a darse cuenta que estaba equivocado, Nos pasó a que todos. que en el Islam no había posibilidad de encuentro con la tradición, con la vivencia espiritual, que era una cosa completamente cerril, que Sí, sí. salvo por decirlo así, grupos o capítulos cerrados, muy orientados, pero que en el común No había, no, no, del no, no, movimiento no había eso, no, no, y que el destino efectivamente. del Islam era ser una fuerza destructiva. Las Eh, hordas de Gog y no, Magog, ¿no? O sea, porque era una fuerza efectivamente. destructiva. Esta parte, cuidado, porque aquí también Ébola hubo un pequeño problema y es que sitúa el Islam como una doctrina tradicional en la cual destaca los elementos guerreros, ¿no? Y él habla en un folleto muy conocido, en un ensayo muy conocido sobre la pequeña, la gran Guerra Santa,
Sí, habla de la sobre... yihad, trata el tema, Sí, sí. bien, pero esto, cuidado, esto yo desafío a quien sea a que me demuestre que en el Corán y en los principios del Islam existe esta diferenciación entre pequeña y gran guerra santa. Es más, Mahoma en el Corán presenta la guerra santa como algo de bofetadas, ¿eh? No como algo excepcionalmente. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que cuando los colonialistas ingleses, sobre todo, ocuparon países islámicos, las autoridades religiosas islámicas de aquellos países, para evitar un enfrentamiento directo, crearon esta imagen, esta interpretación de la pequeña y la gran guerra santa. Pero esta interpretación fue un fenómeno del siglo XIX, no es anterior. Y de cara al colonialismo, a evitar enfrentamientos con el colonialismo, porque obviamente si se consideraba la yihad como el séptimo pilar del Islam, era evidente que esto implicaba un enfrentamiento con una llamada al exterminio de los colonialistas. Y las autoridades religiosas lo que pretendieron es crear un colchón. Ya, evitar. Fue así, De es todos decir, que modos, el tema del Islam creo que sería para desde otro luego foro, pues es un es tema largo. profuso. Es decir, ¿qué haces con el Islam? ¿Es la última de las tradiciones o la primera tradición del Kali Yuga? Por decirlo de algún modo. No lo he dicho de otra manera, lo voy a decir de otra manera. ¿Es la última de las tradiciones o la primera religión que practica el culto al Kali Yuga? Es decir, que realmente es una fuerza de destrucción. Sí, Porque sí, sí, quizás también podría verse en ese sentido, no como la última manifestación de la tradición, sí. sino como la primera forma concreta Pues en sí. la cual el Kali Yuga adopta una forma ideológica o, en No, este caso, religiosa. este tema quizá valga la Pero pena eso es para otro aparcarlo debate, para por otro su debate. importancia, ¿no? Y por Sí, sus matices, ¿no? pero en Pero, cualquier caso sí que es un rasgo distintivo entre ébola y Guénon. efectivamente, Siendo los ahora, dos maestros, que no vamos a negar que los dos son maestros, es que ahí hay un camino de separación importantísimo. las fuentes de ébola son completamente distintas, absolutamente distintas. Es decir, no solamente en su periodo filosófico, no solamente en su periodo artístico, sino, eh, cuidado, desde que él empieza a leer, desde que él se preocupa de los problemas de cómo realizar el ser, de cómo realizar su yo. Y estos autores son, primero, Nietzsche. Cuidado, es que Nietzsche, desde el principio de la vida de Ébola hasta el final de la vida de Ébola, hasta el año 73-74, tiene una importancia extraordinaria en la vida de Ébola. Y Nietzsche, si leemos todos los artículos publicados por Ébola y todas las referencias publicadas por Ébola sobre Nietzsche a lo largo de su vida, veremos que va habiendo una evolución. Hay una crítica desde el principio, ¿eh? Hay una crítica que critica, pues simplemente que Nietzsche crea un problema real, que es el nihilismo. Estamos en la época del nihilismo y luego ofrece un clavo ardiendo, que es el sentido de la vida, el dionisismo, el agarrarse a la vida, ¿no? Ébola dice, bueno, sí, esto, hasta el nihilismo estamos de acuerdo, pero hace falta ir más allá del nihilismo. Y de hecho, toda su búsqueda, desde ese momento, desde que lea Nietzsche en su juventud, antes incluso de su periodo filosófico, hasta el momento en el que muere, es una búsqueda de ir más allá del nihilismo, cómo conquistar posiciones más allá del nihilismo. Pero Nietzsche es muy importante. Así como Guénon considera a Nietzsche como un pensador antitradicional que por tanto hay que arrojar al estercolero desde el principio de su doctrina, Ébola lo salva al mejor Nietzsche. No salva a la totalidad de Nietzsche, sino salva al mejor Nietzsche. Y esta es su primera gran influencia que nunca, absolutamente nunca abandonarán. Segundo, hay dos autores judíos que se suicidan y que influyen extraordinariamente en su percepción de la polaridad, que es Otto Weininger y Michel Stadler. Ambos le ilustran, le instruyen, le ponen las primeras piezas de lo que luego será las primeras tochanas de lo que luego será su metafísica del sexo. Guénon prácticamente no dice una palabra sobre sexo. Podemos decir que es un hombre recatado, que es un hombre que no, el sexo no le interesa, se sitúa más allá del sexo. Y en tercer lugar, ya a partir de mediados de los años 20,
Évola conoce un personaje que influirá extraordinariamente en él, que es Guido de Giorgio. Guido de Giorgio, que formará parte del grupo de Ur, y que le introducirá en algo muy importante, que es la tradición occidental, porque así como Évola se fija en la tradición islámica, en la tradición hinduista, y solo recoge momentos muy concretos y en estudios muy concretos y en revistas muy concretas, algo sobre el compagnonage, sobre los la iniciación en los oficios, algo sobre la masonería, pero realmente él se centra sobre todo en Oriente y viene a decir que en Oriente es donde la situación es normal y no en Occidente. Por tanto, las doctrinas occidentales, las religiones occidentales, las formas de espiritualidad nacidas en Occidente le interesan bastante menos, ¿no? Incluso las que le interesan son cuestionables, porque la masonería, si vamos a ver, más que, más que una corriente espiritual, es una corriente de amiguismo. Y lo ha sido siempre, no nos engañemos. Desde el principio de la fundación de la Gran Logia de Londres. De la Gran Logia de Londres. En cambio, Guido de Giorgio lo que aporta es estudios sobre la tradición romana y sobre el viejo paganismo romano. Y esto es lo que hace que Évola empiece a pensar que efectivamente se empieza a interesar por los clásicos griegos y romanos y vea que sí, que efectivamente que no, Occidente no tiene nada que envidiar a Oriente en cuanto a las bases, a pesar de que los desarrollos han sido divergentes, esto es indudable. Por lo tanto, vemos que las fuentes son completamente distintas y, por tanto, el cruce que se produce en el año 27 con la lectura de Évola del revuelta de la crisis del mundo moderno es un cruce a partir del cual Évola empieza a trabajar Nietzsche, ¿qué es Nietzsche más la tradición? El mejor Nietzsche más la tradición. Y esto es lo que él cree que le va a dar la vía al posnihilismo, a la conquista de lo que está más allá del nihilismo. Este sería uno de los elementos, ¿no? Luego hay otro elemento que es interesante, ¿no? Porque normalmente, lo ha dicho Gonzalo, ¿no? Normalmente Évola está en estos momentos en una fase de revalorización en Italia, ¿eh? Cuidado. No, hace ya tiempo que hace ya casi más de 50 años que ha muerto y su figura hoy se considera uno de los 3 grandes filósofos italianos del Novecento, ¿eh? Cuidado. No es un personaje que Évola, este es un filósofo de segunda fila. No, en este momento la obra de Évola está sufriendo una revalorización, una gran revalorización. Pero sí es cierto que hasta ahora se le ha reprochado especialmente el haber sido fascista, entre comillas, que de hecho nunca lo fue. Es decir, nunca tuvo el carné del Partido Nacional Fascista, ni siquiera el Partido Fascista Republicano. Los guenonianos de estricta observancia dicen, Guénon, en cambio, está libre de esta culpa. No, porque Guénon se conoció en Italia a través de Évola y a través de revistas fascistas en las que trabajaba Évola y en las que dio apertura. Es decir, el primer comentario que hay en Italia sobre Guénon, sobre la crisis del mundo moderno, aparece en el régimen fascista. El diorama filosófico, sí. El diorama filosófico, claro, en la sección, sí. Efectivamente, en una revista que no hay lugar a dudas, ¿no? En Francia, además, no olvidemos que parte de los morrasianos, que luego darían vida a los distintos movimientos fascistas, leyeron con entusiasmo y con interés la crisis del mundo moderno. Cuidado. Entonces, aquí, si bien es cierto que Évola estuvo próximo al fascismo en Italia, al fascismo italiano, y próximo a la juventud revolucionaria, a los jóvenes conservadores en Alemania, no es menos cierto que Guénon en Francia tuvo el apoyo y el interés de los núcleos de la derecha, Acción Francesa en concreto,
y que entró en Italia de la mano de ébola, es decir, de la mano de publicaciones fascistas. Esto vale la pena no olvidarlo, ¿no? No olvidarlo porque, eh, a ver, vamos a ver, eh, es muy inoportuno achacar a un autor el haber colaborado con una revista, pero es mucho más inoportuno el negar esa colaboración. Entonces vamos a dejar las cosas como están. Y la verdad histórica es esa, la que he resumido. Eh, Mira, yo, si me dejas, me gustaría hacer un par de comentarios porque acabas de señalar un par de cosas que quiero, aunque sea subrayar, casi voy a sí, repetir sí. lo que has dicho, pero quiero subrayarlo. Fíjate que has dicho que efectivamente en su juventud Ébola lee a Nietzsche. Y él hace una lectura muy interesante de Nietzsche. De hecho, escribe mucho sobre Nietzsche y le corrige y, por decirlo así, le supera. ¿En qué sentido? Sí. En que efectivamente él se queda con el Nietzsche bueno, que es el que está señalando el síntoma de nuestro tiempo. Dios ha muerto, ha llegado el nihilismo. La respuesta que da Nietzsche a la muerte de Dios, ¿sabemos cuál es? No sirve. No sirve. No hay horizonte de trascendencia, no hay horizonte de inmanencia. Llega a decir Ébola que el superhombre de Nietzsche es un componente de la cubana Sí. comparado con un maestro del tantra. Sí, Llega a sí, decir eso, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, no le sirve. A partir de ahí es verdad que quizás el rasgo característico de Ébola es más allá del nihilismo. Sí, sí. Cruzar la línea, la medianoche del nihilismo. ¿Cómo cruzarla? Y por eso que quiere cruzarla, por eso que es capaz de asumir radicalmente el nihilismo de nuestro tiempo, acaba arribando al budismo de los orígenes, al tantra, a la metafísica del sexo, a la iniciación irregular, a Sí, la sí. metafísica de la guerra, o Al incluso se mete en estoicismo, política, al estoicismo al romano. estoicismo romano. Entonces, al final, su necesidad de su punto de fuga, que es superar el nihilismo, esto ya no tiene arreglo, no hay marcha atrás. El Dios ha muerto de Nietzsche, se cumple, hemos llegado al Sí, nihilismo. sí, sí, sí. La frase famosa, ¿cómo cabalgar el tigre en un mundo donde Dios ha muerto? Bien, pues en ese más allá del nihilismo es donde está la clave de su vía a la mano izquierda y del pensamiento, yo creo, eboliano. ¿Qué es lo que le diferencia tanto al final de otros muchos tradicionalistas? Por ejemplo, de Luc Benoist o de Fridtjof Schuon. Porque ninguno de ellos afirman de manera tan radical, oye, Nietzsche estaba muy loco y dijo cosas que no eran correctas. Pero en la cartografía que hizo de la oscuridad, sí acertó. Sí, 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 Y sí. mi obra es apelar a las herramientas que nos dio la tradición para cruzar la oscuridad. Porque él no se inventa nada, también hay que decirlo. Ébola no se inventa nada. No, no. Una vez levanta acta de que la oscuridad es cierta, él apela a cuáles son las herramientas que dio la tradición para cruzar la medianoche. Por eso al final de su vida es cabalgar el tigre, que es la obra que, bueno, hemos hablado a veces que habría que actualizar y trabajar para llevarla a nuestro tiempo. Pero ese cabalgar el tigre le está casi haciendo, me atrevería a decir, si no es un poco exagerado lo que voy a decir, una traducción del budismo de los orígenes y el tantra de los orígenes a una persona cotidiana que Sí. quiere cruzar la negrura en los tiempos que corren. Entonces, esto creo que es importante para distinguir a Ébola de Guénon. No, Y un no, sí, detalle más, y ya paro, fíjate que es muy interesante que has dicho cómo efectivamente Guénon también, entre comillas, tendría pecado, tendría falta. ¿Cómo se conoce a Guénon en Italia? A través del fascismo. Bien, bueno. A mí todo esto me da igual. Esto son tonterías de la corrección política. Y voy a decir por qué son tonterías. Mira, esto se lo digo mucho cuando hablo con gente de este tema. Digo, mira, si a ti te repele el mundo moderno y por repelerte el mundo moderno empiezas a ser, no sé, simpatizante del fascismo, algo así, te digo, te has quedado a mitad de camino, eso no es nada. El fascismo es un juego de niños comparado con la tradición. Así que si no te importa, lleva tu disgusto hasta el final. Porque si llevas el disgusto hasta el final, porque no te gusta la política de nuestro tiempo, y llevas el disgusto hasta el final, dejarás atrás cualquier cosa que pueda tener que ver mínimamente con la Revolución Francesa. Y acabarás llegando a la tradición. Pero igual que digo eso a quien tiene inquietudes políticas, a quien tiene inquietudes espirituales, y lea a René Guénon, y lea a Ébola, y lea a Muktananda, o se hace religioso y tal, le digo, oye, que eso no solo ocurre dentro de ti. Si de verdad estás buscando el camino espiritual, tendrás que pensar que tienes que detestar la religión moderna, el democratismo, el progresismo, la posmodernidad y el globalismo. No se puede ser guenoniano y estar por el democratismo y la posmodernidad, ¿verdad?
Entonces, son dos caminos que al final hay que quitarse de complejos. ¿Tienes sensibilidad tradicional porque te sana el alma? Bien, pues eso implica que desde el punto de vista político detestas la modernidad. ¿Detestas la modernidad? Pues eso implica que al final tendrás que pasar de todas las ideologías de la modernidad, incluidos los fascismos, y venirte a la tradición. Claro, el riesgo que tienen las posiciones, es decir, yo creo que aquí más que definirnos como o que recomendar definirnos como ebolianos o benonianos, había que recomendar definirse como tradicionalistas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque, Tradicionalistas. claro, todo tiene su... Ébola, efectivamente, él reconocía, y Guerón también, que ponían poco de su parte, que todo era redescubrir elementos doctrinales que estaban presentes, simplemente recopilarlos, presentarlos para que los pudiera entender una sociedad y un momento histórico, se pudiera entender una sociedad en un momento histórico concreto, ¿no? Interpretarlos. Sí, reinterpretarlos, efectivamente, ¿no? Ahora bien, es cierto que el gran riesgo que tiene el tradicionalismo es considerarlo como una forma de erudición. Cuidado. ¿Eh? Y esto está muy presente en los genonianos. Esto sí que Sí, es un elemento que se les puede echar en cara, ¿no? Porque actúan. Hay un artículo muy bueno de Ébola, precisamente, que habla de... Tiene tres artículos sobre Guerón críticos, ¿no? sobre la escolástica guenoniana la La llaman. escolástica guenoniana, Escolástica guenoniana. efectivamente, y ahí habla del guenoniano que se cree el primero de la clase, ¿no? Que actúa Mm. con la mentalidad del primero de la clase y que dice, claro, es que repite, como un protestante repite el versículo 11 de los Salmos 10:21, Mateo, Sí, bueno, es decir, y llegamos aquí a la doctrina sin alma, ¿no? A la doctrina completamente desprovista de alma, sino convertida en un esquema intelectual, lo que explica además el por qué tantos marxistas, exmarxistas, han acabado en la obra de Guénon. Yo recuerdo, por ejemplo, uno que era vecino de Eduard, eh, el editor de la revista Letra y Espíritu, que procedía de la Liga Comunista Revolucionaria, ¿no? Un buen amigo, por lo demás, que ya falleció, lamentablemente, ¿no? ¿Qué ocurría? Pues que pasar del marxismo, es decir, de una escolástica a otra, al genonianismo, es relativamente fácil. Tienes el libro y las referencias. Simplemente basta con cambiar el libro y las referencias y ya está. Ya tu esquema mental ya se adapta al nuevo enfoque. Esto con ébola es algo más difícil, pero también ocurre. También hay sí, sí. el eboliano que te menciona tal artículo que dije, "Joder, pues no me acordaba yo de este artículo, cabrón. ¿Pero qué le vamos a hacer?" No, el problema es considerar la tradición como un ejercicio de erudición, como un ejercicio de erudición. La tradición es algo que se vive o no se vive. Es decir, Que te que se transforma o no es nada. simplemente no hay otra posibilidad, ¿no? cogiendo, cogiendo algunos cabos de los que habéis hablado, ¿no? Eh, pues nada, ¿no? Por ejemplo, el tema del budismo que comentabais, ¿no? Bueno, la crítica de Guénon hacia el budismo es que el budismo de alguna manera atenta contra la estructuración tradicional, ¿no? de la India. Bueno, ya he comentado antes, ¿no? Que no era la tradicional, ¿no? La de brahmanes, kshatriyas y tal, ¿no? Y de otro lado, pues, bueno, la tesis un poco de Bola es que el hombre, digamos, superior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquel que es capaz de recorrer vías de realización interior, pues no necesita de normas, de reglamentos, de aquellos reglamentos que, por ejemplo, son consustanciales a, a una casta, ¿no? Porque además pueden ser un obstáculo, ¿no? En esta vía de realización espiritual y por tanto está por encima del sistema de castas, ¿no? Igual que los parias están por debajo del sistema de castas porque han deshonrado a su casta, sea la que fuera, ¿no? Pues en este sentido, ese estar, bueno, esa sensibilidad que tiene Bola contra la moral, ¿no?
la normativización, los reglamentos rígidos, ¿no? Y en definitiva, un poco, pues parece que eh, estaría en la línea de lo que habéis comentado antes, ¿no? De esas críticas que hacía a la escolástica guenoniana, ¿no? De que esta escolástica guenoniana, pues repite una serie de puntos, repite al maestro continuamente, ¿no? Esa rigidez, ¿no? Propia de ese tipo, ¿no? De enfocar, ¿no? La tradición en este caso a estos seguidores de Guénon, ¿no? Aunque Bola también pudiera tener, ¿no? Eh, pudiera tener también este tipo de seguidores, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Después otra cosa, ¿no? La polémica aquella, ya que hablasteis de la polémica también en los años 20 sobre la vía autónoma de realización espiritual, ¿no? Que defendía Ébola y Guénon no. Guénon decía que tenía que haber una cadena iniciática regular con el maestro y tal. También de esa época es la polémica famosa sobre la metafísica hindú, ¿no? Y creo que es significativa también, ¿no? Porque o sea, ya he comentado al principio, ¿no, Ernesto, ¿no? Que una de las fuentes de Bora, de las primeras, perdón, de Guénon, de las primeras fuentes es el Vedanta, ¿no? Y la visión un poco, por lo menos en aquella época, igual después la tempera un poco, ¿no? De Ébola hacia el Vedanta, es un poco que es como un planteo un poco también contemplativo, no diré que de luz del sur, pero un poquito así, sobre, bueno, sobre el plano del espíritu y tal, ¿no? Y sobre las vías de realización espiritual, ¿no? Porque dice Ébola que para el Vedanta, sobre todo Advaita, ¿no? Más radical, ¿no? Nada dualista, ¿no? Pues que el mundo de alguna manera procede de estados, pues eso, ¿no? Eso coincide con Ébola, ¿no? De estados no manifestados y se vuelve a sumergir al final de un ciclo determinado en esos estados, ¿no? No manifestados, en ese principio primero, ¿no? En Brahman, en definitiva, ¿no? Y ello de manera recurrente, ¿no? Y entonces dice que, bueno, al final del ciclo ese, todos los seres, dice Bolan Malgre, Bongre, ¿no? Serán por tanto liberados, ¿no? Y esto de alguna manera conduce a que pueda haber posturas un poquito fatalistas, ¿no? Porque dice, bueno, si al final del ciclo todo el mundo manifestado se va a integrar en Brahman, ¿para qué, no? Recorrer esta dura, ardua, metódica vía de realización espiritual, ¿no? Ese es un Y tema en cambio, ante ello, fundamental, Eduard, es un tema fundamental que estás señalando, totalmente. claro, y además, frente a ello, pues, O sea, ¿qué ¿vamos a llegar dice? al Satya Yuga necesariamente? Ébola dice que no. Para Claro, Guénon eh, los ritmos serían fatales, se llegaría a la edad de oro después de la edad del hierro, y Ébola dice, no, 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 se ha llegado a la edad del hierro porque la hemos propiciado nosotros. Y solo se saldrá de la edad del hierro si nosotros lo propiciamos. claro, Sí, entonces, ¿qué opone? sí, ¿Qué opone? Pues dice, pues echamos mano del Tantra, porque para el Tantra eh, todo el cosmos está lleno de fuerzas, ¿no? ¿Qué De posibilidad? númena, ¿no? Exactamente. Entonces lo que se trata es de ir conquistando, ¿no? Estas fuerzas sutiles para llegar a un momento que la conquista sea de fuerzas tan sutiles que estén ya cerca de lo no sutil, de lo no manifestado del principio supremo para llegar a integrarse en él, para llegar a conocerlo, ¿no? Por tanto, es una lucha continua, ¿no? Es eso, ¿no? Eh, eh, bueno, lo que es el esquema este de los chakras es bien significativo, ¿no? Voy despertando esa Sakti, ¿no? Esa energía sutil que en mi cuerpo, ¿no? También existe, ¿no? Mi microcosmos, ¿no? Bueno, llamada Kundalini, ¿no? En el fuero interno, la voy despertando para que poco a poco vaya de alguna manera activando, haciendo pasar de potencia a acto, es una vía activa totalmente, ¿no? Por diferentes fuerzas sutiles, ¿no? Hasta llegar a la liberación. Por tanto, el camino de la liberación es un camino de lucha, de conquista de todo ese mundo vivo plagado Mira, de esas fuerzas sutiles, ¿no? esto que comentas eh, sería a lo mejor para otro día, que creo que me gustaría, sería interesante, porque he señalado que habría que encontrar las conexiones y convergencias de la tradición sapiencial de la Sofía Perennis, en los términos guenonianos y en los términos ebolianos, con lo que ha sido el tradicionalismo español, el tradicionalismo católico español.
Recordemos, lo hemos hablado a veces, lo importante que es la liberación, la salvación, en lenguaje cristiano, la salvación por las obras. La salvación por las obras. El hecho de que en la segunda venida de Cristo, si te salvas, no es porque Él venga, sino porque tú has hecho méritos para ser salvado. Cuidado, no se va a salvar toda la humanidad, se van a salvar los que han hecho el camino de la salvación. Los demás se condenan. Y además, fíjate que si asumes el carácter fatal de los ciclos cósmicos hindúes, si lo asumes en sentido fatalista, efectivamente da igual lo que hagas, porque al final en la consumación de los tiempos serás uno con Brahman. Bien, en la consumación de los tiempos de la tradición cristiana, no. La tradición cristiana, si no has hecho tu camino, te condenas. En la consumación final de los tiempos, habrá unos que se han salvado por su mérito y otros que se condenarán por su demérito. Entonces, creo que, aunque no es exactamente el tema de hoy, que es contrastar Guénon y Ébola, yo creo que necesitamos los tradicionalistas, fijaos que hemos dicho, no somos guenonianos, no somos ebolianos, no te digo ya liberales, socialistas, nacionalistas, fascistas, todo eso nos pilla. Yo siempre digo que estoy a la derecha de toda ideología que tenga que ver con la Revolución Francesa, incluido nacionalismo, fascismo y demás, ¿no? No somos tradicionalistas, ¿no? Como tradicionalistas, además tradicionalistas en el sentido integral, absoluto, perenne, ¿no? De Guénon, Ébola, Frijo, Sugano, tal, etcétera, el Vedanta, el Kali Yuga, bien. Creo que hay un ejercicio pendiente de hacerse, que en España lo empezó a hacer Antonio Medrano, que es esa convergencia de la tradición perenne con lo que ha sido el tradicionalismo español, que básicamente ha sido católico. Me he mencionado antes a Balmes o a Donoso Cortés, pero es que lo encontramos en la propia tradición católica hispánica, ¿no? Con esta idea de la salvación por las obras, o por ejemplo, me voy a salir un poco del tema, pero en las divagaciones teológicas sobre la condenación de Lucifer, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿tiene alguna posibilidad, fijaos lo que voy a decir, ¿tiene alguna posibilidad Lucifer de arrepentirse y salvarse algún día? No. Cuando él toma la decisión de enfrentarse a Dios, como explica Jaime Balmes, esa decisión la toma desde un conocimiento total, tiene conocimiento angélico. No es como los seres humanos, que tenemos un conocimiento más limitado. Cuando tomamos una decisión no somos del todo conscientes de sus consecuencias y sus implicaciones. Por eso hay examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, por eso hay arrepentimiento y confesión, ¿verdad? Pero el demonio no hizo eso. Tomó una decisión angelical, es decir, con conocimiento absoluto de lo que hacía. Por eso su condenación es absoluta y no hay redención. ¿Con esto qué quiere decir? Que en la tradición cristiana se dan elementos respecto de las obras y de lo que implica lo que vamos a hacer con nuestra existencia, que tiene esa radicalidad, entre comillas, de Kali Yuga, que estaba señalando Ébola cuando hablaba de más allá del nihilismo. Recordemos que en Ébola hay una radicalidad total, ¿eh? Cuando habla del budismo en los orígenes, insiste, oye, que el budismo en los orígenes es una cosa radical. Que no te va a hablar de la reencarnación y no sé qué, que eso es el budismo después, el proceso histórico y cuando se convierte en una religión. Pero en origen es una cosa radical. ¿Te vas a tomar en serio la liberación, sí o no? ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, aunque me estoy saliendo un poco del tema, es invitar a quien vea esto y nosotros mismos, en la medida en que somos tradicionalistas y no eruditos de la tradición, ¿no? Porque yo entiendo que no es solo es estudiarla, es me transforma o no me transforma. Me convierte en una persona supraindividual, desafectada, eh, descondicionada de mí mismo o no, pues si no estoy desafectado, ni estoy descondicionado, ni soy supraindividual, pues no, ¿para qué me sirve la tradición? Soy un moderno, ¿no? Entonces, en la medida en que la tradición también nos transforma, creo que hay una labor pendiente, que es el siguiente paso del perennialismo. Ha habido un perennialismo a principios del siglo XX, del cual estamos hablando. Bien está que demos un siguiente paso en el siglo XXI con este perennialismo y lo incardinemos en la tradición española. Porque al fin y al cabo es en la que estamos, ¿no? Y Sí, bueno es encontrar. sí, a ver, lo que pasa es que hay problemas. Hay No, hablemos de ello, es muy muchos más interesante, sí, problemas de lo claro, que sí, sí. parece, ¿no? Primero, en primer lugar, vamos a ver, sí, Ébola trata se fija en la tradición española como una, no en la tradición española, se fija en algunos representantes de la tradición española como puntos de referencia. Donoso Cortés, Balmes, incluso hay varios artículos de él sobre Donoso Cortés Balmes. Bien, no habla, que yo recuerde, no habla del carlismo español, que sería otra forma de tradición española, ¿no?
Es raro, no lo menciona, se le No, pasa, ¿no? no lo Es menciona, raro. no lo menciona. Habla también, bueno, habla sí de todo lo que fue el periodo de, ¿cómo se llama? De Metternich, de la Sí, Santa sí, Alianza, etcétera, sí, sí, sí. Los etcétera, 100.000 hijos etcétera. de San Luis y demás, eso sí Entonces, lo claro, menciona. ahí, bueno, hay una cierta interferencia con lo que fue el final del trienio liberal en España. Bueno, bien. Pero vamos a ver, la tradición, yo parto de la base de que la tradición católica, la tradición española, la tradición hispana por definición, es fundamentalmente, tiene dos ejes, que es catolicismo y monarquía. No hay un tercer elemento, porque incluso aunque queramos reducirlo, queramos incluir la tradición, las concepciones visigodas y tal, eso se va a partir de la conversión de Recaredo, Claro, se reduce a catolicismo y monarquía. Y estos serían los dos pilares de la tradición española. Pero claro, el problema es que la tradición católica considera que todo aquello que no es católico, que no hay salvación fuera de la Iglesia. Este es el primer gran problema. Y esto es importante porque, a diferencia de, como he dicho al principio, una de las diferencias que hay entre Ébola y Guénon es la concepción propia de la tradición. Para los discípulos de Guénon, todo lo que asciende converge. Sin embargo, si empezamos a mirar las distintas tradiciones, vemos que no es así, que existen muchas contradicciones de una tradición a otra. Fijémonos solamente en las tres religiones que derivan de la Biblia: Islam, cristianismo, judaísmo. La figura de Cristo para los judíos es un falso, es un falso profeta. Para los musulmanes es un profeta más, entre otros. Y para los católicos es el Hijo de Dios hecho hombre. Pues oye, más divergencias imposible. No, no hay, aquí podríamos decir que todo lo que sube diverge. Pero es que incluso en tradiciones es indudable, lo ha puesto de manifiesto Dumézil, pero también lo ha puesto de manifiesto Eliade en sus maravillosos y completos estudios sobre todas las religiones. Es indudable que la tradición irania, la tradición persa, deriva de la hindú. Sin embargo, son dos tradiciones completamente distintas. Es decir, lo que en Persia son demonios, en la India son dioses y viceversa. Es decir, todo lo que converge, diverge. Cuidado, cuidado, cuidado. Este sería el primer punto que quería mencionar, que lo dejo ahí. Segundo, eh, el hinduismo advaita. Sí, bueno, el hinduismo advaita es el propio, el que sigue la forma de brahmanismo, pero cuidado, porque uno de los elementos, uno de los libros que componen el patrimonio doctrinal del advaitismo es el Bhagavad Gita, que es mm, un libro hecho, escrito, dirigido, orientado y vivido para la casta guerrera. De tal manera que cuando Buda hace su reforma religiosa, lo que conserva, fundamentalmente lo que conserva, acaso porque él mismo pertenecía, según la tradición, según la leyenda, a la casta guerrera, es las concepciones propias del Bhagavad Gita. exacto, eso es Cuidado. así, es verdad, muy interesante, sí. Entonces, Guénon descuida esta parte. Y no solamente la descuida, sino no la tiene prácticamente en cuenta a la hora de valorar los orígenes del budismo. Este sería el segundo, otro elemento que quería destacar. Otro más, Kali Yuga, la decadencia. El problema del Kali Yuga, en el fondo, lo llamemos como lo llamemos desintegración, Kali Yuga, nos vamos a tomar por culo, en fin, lo llamemos como lo llamemos, como lo llamemos, lo que nos está diciendo, lo que nos está hablando es del proceso, del misterio de la decadencia. Punto. Hay dos interpretaciones. Una que es la guénoniana. La guénoniana dice, parte de la idea de que las civilizaciones tradicionales
la tradición primordial tiene un eje central que es la vía iniciática, el camino iniciático. El camino iniciático consiste en, pues eso, un impulso, es decir, para lograr el tránsito de lo físico a lo metafísico, que no se podría realizar con las fuerzas únicamente humanas, gracias a organizaciones iniciáticas que proporcionan ese impulso, pues eso es lo que permite al hombre pasar de lo físico a lo metafísico. Bien. Y todas las formas de iniciación serían traducciones de un concepto único de iniciación. ¿De acuerdo? Y entonces Guénon dice, bueno, como hay iniciación, la decadencia se explica porque hay contrainiciación. Es decir, porque desde el principio de los tiempos ha habido lo que en el román paladino podríamos llamar o calificar como una banda de hijos de puta que trabajan para la decadencia. Y eso es lo que Guénon llama la contrainiciación. Incluso en algún texto, quiero recordar, que lo sitúa en el Egipto antiguo, en la leyenda de Isis, Osiris y Set, ¿no? Y dice, dado que el primer gran delito de la historia fue el asesinato de Osiris. de Osiris por Set y sus 72 compañeros, esa es la primera logia contrainiciática. Y a partir de ahí, eso se ha ido prolongando a lo largo de la historia y cualquier movimiento y cualquier forma de decadencia ha sido protagonizada por la contrainiciación. Bueno, pues esta, lo lamento, pero es una de las teorías más peregrinas que ha dado lugar a la obra de René Guénon. O sea, es decir, la decadencia, el misterio de decadencia, es algo tan sencillo como la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica. Es decir, en un sistema cerrado de energía se produce siempre una disminución de la energía. Un proceso, hablando de decadencia, hasta la cámara ha decaído. No hay que preocuparse mucho más. Es decir, las religiones, todo el mundo, nosotros mismos. Coño, yo no tengo la misma energía que tenía hace 20, hace 40 años, porque por una contrainiciación, por mi mala vida, también, pero sobre todo porque obviamente, las células están sometidas a procesos vitales, a procesos orgánicos, a reproducción que es limitada, ¿no? Es decir, todo en la vida es limitado y todo en la vida tiende hacia la decadencia. Esto es absolutamente inevitable, No hace falta ver conspiraciones. De hecho, Ébola no habla prácticamente nunca, creo recordar, de contrainiciación, habla de tercera dimensión de la historia, habla de historia oculta, habla de fuerzas ocultas, pero no habla de una logia contrainiciática. Más, otro tema. Volviendo a Nietzsche. Hay un texto de Nietzsche que no se ha traducido nunca. Hasta hace poco, hasta prácticamente, yo creo que 2017 o 2015, ha permanecido perdido. Entre otras cosas porque lo escribió en francés en una revista francesa. Y además lo firmó como RG, por algún motivo. El texto se titula Par-delà de Nietzsche. Es del año 23. Más allá de Nietzsche. Es una maravilla de radicalismo. Es decir, comparte prácticamente todas las posiciones de Nietzsche, salvo a pesar de que muestra dudas sobre la viabilidad de la salida que Nietzsche plantea al problema del nihilismo. Bien, ese texto, Par-delà de Nietzsche, más allá de Nietzsche, está escrito en el año 23. El año 23. El último artículo en el que Ébola menciona a Nietzsche está escrito en el 73 en un diario más o menos neofascista, más o menos de la derecha italiana, Il Nazionale. La tesis es la misma, pero la respuesta es una variación de la contenida en Cabalgar el Tigre. Estamos, es decir,
Eh, y la idea es que hay que vivir el nihilismo hasta el final, completamente hasta el final, sin agarrarse a cabos ardiendo, a clavos ardiendo. Para Nietzsche, un clavo ardiendo era el sentido de la vida, era todo lo que él llama dionisismo. Lo que Nietzsche, lo que Évola propone es negar incluso esta posibilidad. ¿A través de qué? A través de la búsqueda de la trascendencia. Punto. Quiero decir que la obra de Nietzsche es fundamental en Ébola y de principio a fin, en los 50 años que median, desde el 23 hasta el 73. Mientras que Guénon niega a Nietzsche desde que nace hasta que muere. Claro, quiero hacer una apreciación que esto lo habló ya, lo escuché decir a Eduard ya quizá hace ya, si no 10 años casi, que hablaba de que, claro, Nietzsche, para Ébola es el hombre totalmente descondicionado. El problema fue que no encontró nada y se cayó en un vacío. Mm. Es una Exacto, cosa, sí, sí. sí, a ver, la locura de Nietzsche, Évola precisamente en otro artículo habla sobre la locura de Nietzsche, ¿no? Y sobre la fenomenología de su locura, ¿no? Es decir, parece ser que tenía pesadillas, tenía visiones, tenía sobresaltos, estados de euforia alternados con abatimiento, problemas de orientación espaciotemporal y hace una comparación entre esos estados que sufrió Nietzsche y que se conocen a través de su hermana, a través de partes médicos, a través de biografías y los problemas que sufren más que iniciados, determinados elementos que buscan una vía en la mística y se pierden. Y tienen alucinaciones, tienen problemas de orientación espaciotemporal, tienen momentos de euforia. Claro, la psicología, todo esto lo ha reducido a enfermedades, al trastorno bipolar, etcétera, ¿no? Y sí, claro, en la mayoría de los modernos son trastornos bipolar que lo único que indican es que hay un vacío, que el sujeto tiene un vacío y que reacciona de manera absolutamente inconexa ante la realidad. Pero esto no vale para gente que ha iniciado un camino espiritual. Es decir, que se supone que tiene la fortaleza suficiente como para afrontarlo, pero a veces se pierde. Se Bueno, pierde. yo creo que esto que estás comentando es muy relevante porque en las antípodas de esa desorientación, de esas pesadillas, de esos sobresaltos, en las antípodas de esa manera afectada, saboteada de vivir de Nietzsche, está el hombre liberado, el hombre realizado. Es decir, los caminos de autorrealización y liberación espiritual son precisamente para estar en las antípodas de eso. ¿No? El tipo humano del... Sí, sí, dime. Lo que quería decir es que la tipología de la enfermedad que sufrió Nietzsche coincide exactamente con la tipología de buscadores espirituales que se han perdido. Bueno, porque no han seguido el camino, porque les ha faltado, no sé lo que les ha faltado, pues en el caso concreto de Nietzsche, le faltaba Nada poner así. pie en la única solidez posible, que es la tradición. Es Mira, decir, cuando tú tienes pie en la tradición, tú estás, como dice Buda, ¿no? Mirada recta, palabra recta, acción recta. Entonces, además hay una especie de descondicionamiento de tu propio psiquismo. ¿Sabes? La vía realizativa está mi conciencia y luego mi psiquismo. mira, Entonces, ese discernimiento entre conciencia y psiquismo es lo que te permite ese estado supraindividual y desafectado. Que, mira. por ejemplo, Ébola reivindica en el estoicismo, ¿no? El hombre estoico está en Sí. ese estado de descondición. Al final, en Nietzsche hay que subrayar, que Ébola lo subraya, que él, en lo que tiene que ver, como hemos dicho antes, de levantar el síntoma de nuestro tiempo, acierta. Cuando quiere cruzar ese nihilismo, él mismo colapsa, él mismo fracasa. Sí, sí. Porque o se va a lo único que es realmente verdadero y sólido, a lo único que además no es elucubración mental, sino que es experiencia del orden del ser, que es la tradición, o vas ahí, o todo lo demás serán, bueno, pues yo qué sé, divagaciones, Aquí juegos. vamos a ver, uno de los problemas que plantea
la desembocadura, digámoslo así, de la obra de Guénon, es la vía a adoptar después de haberlo leído, ¿no? Porque claro, leyendo a Guénon, la sensación que da, creo que Bola en uno de estos artículos lo menciona, viene a decir, bueno, parece que aquí haya puestos de iniciación, puestos donde se venda iniciación en todas las esquinas. Y el problema que hay es que hoy uno de las condiciones del fin de ciclo es que se han acabado los puestos donde se venden a buen precio iniciaciones, ¿no? Es decir, no hay, ya no hay. Y esto se ha acabado. Mira, por cierto, cuando me mencionó Raúl a propósito de lo de Nietzsche, que estaba, no he comentado nada porque estaba buscando en la biblioteca, Sí, fíjate, no sé si es el título, más allá de Nietzsche, el artículo que comentabas tú de... muy Sí, bueno, sí, lo conocemos, sí, Sí, buenísimo. no, sí, lo que pasa es que estaba mirando, a ver si, porque pensaba que estaba el artículo que menciona Ernesto, que escribió en sí. francés, Ebola, más allá de Nietzsche, y no, los capítulos son, no hay ningún capítulo que sea más allá de Nietzsche, Es solo el el título, primero, ¿no? ¿eh? Es que es el primer artículo. Es que esto debe ser una copia, una traducción de la primera, de un cuaderno eboliano de la Fundación Julius Evola que se publicó en el ochenta y tantos, ¿no? Y entonces ese artículo todavía no se conocía. Luego hubo una segunda edición en el 2001 y luego la última edición en el 2017 y ahí ya está incluido, ¿no? Y es muy interesante. Yo dentro de unos días lo publicaré en el Infocrisis porque Qué Ah, bueno, mira, qué bien, qué bien. me ha parecido interesante, sinceramente. sí, pues Ahora, claro, hablando, también es cierto que este artículo eh, puede dar lugar a malentendidos si no se lee la evolución posterior, de las consideraciones posteriores que Bola hace sobre Nietzsche, que va perfilando, va limando asperezas, va yendo cada vez más allá, que son claro, los artículos que me imagino que se publican en este volumen, ¿no? sí, 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 no, en este volumen, echando un vistacín, pues tenemos por ahí el mejor Nietzsche, es uno de ellos, Dionisio y la vía de la mano izquierda, soy una máquina que puede llegar a estallar, Hasta Nietzsche allá. aún hoy, moral y superhombre, el nihilismo activo de Nietzsche, Nietzsche el incomprendido y después un apéndice, Federico Nietzsche a la luz del pensamiento tradicional. Son Sí, los artículos que aparecen ahí. Era un claro. volumen muy interesante aquel, en su momento lo leí con mucho aprovechamiento, debería revisitarlo. Y eran los artículos, yo creo, más valiosos que había escrito Ébola, refinando y matizando Nietzsche, Claro, claro. discerniendo lo bueno y lo malo de un autor, Nietzsche, que yo creo que por un lado, como hemos dicho, cartografió la oscuridad a la que habíamos arribado y luego cuando quiso cruzar al otro lado le faltó poner pie en lo único que te permite cruzar al lado de cualquier cosa, al otro lado de cualquier cosa, Pues sí. ¿verdad? Claro, los asideros esos de lo alto que no los tenía. Sí, No, logró liberarse de los asideros de abajo, por lo menos propugnaba eso, ¿no? Descondicionarse, ¿no? Eso era el superhombre, pero no tenía tampoco asideros arriba, se quedó es que sin el suelo abajo superhombre y de sin Nietzsche, techo la verdad es arriba. que cuando, si no sabes de estos temas, hay gente que lee sobre el superhombre de Nietzsche y se deja sugestionar, ¿no? Por esa Ah, especie de, no sé, de bestia de presa, ¿no? La bestia feroz, pero cuando sabes de lo que es realmente una persona fuerte, cuando realmente sabes lo que significa ser libre, superhombre de Nietzsche te parece, no sé, como un adolescente encabritado, no es apenas nada. Entonces, ya, ya, yo por eso también, cuando tratas con gente que está un poco asqueada de la modernidad, y ya te digo, ¿no? Que llega Nietzsche o de repente empieza a haber temas de fascismo y tal, le digo, todo eso como primer paso, venga, vale, pero lo tienes que dejar atrás ya. O sea, tienes que dejarlo atrás ya. sí, O sí, sea, nada de eso realmente es romper con el nihilismo. O sea, sí, sí, romper sí. con el nihilismo es otra cosa. Y aquí yo, de verdad, reivindico a Guénon y a Ébola. Yo a cualquiera que nos vea, reivindico a los dos. Son los Claro, dos claro. grandes maestros en el siglo XX que actualizan y ponen sobre el tapete a la luz la Sofía Perennis, la tradición en el sentido sapiencial y eterno. Claro, no Bien se tiene que está, darle. Sí, no se tiene por qué negar entre ellos. Es verdad que los tres que estamos aquí consideramos que en la vía eboliana, por decirlo así, por llamarla de algún modo, vía eboliana, hay más ajuste a los desafueros por los que transitamos, a la medianoche del mundo. Pero son dos maestros a leer y a resonar dentro de nosotros. Ahora, claro, hay que actualizarlo para el siglo XXI
hay que hacer el tradicionalismo, el perennialismo para nuestro tiempo, sabiendo que en realidad el tradicionalista no se inventa nunca nada, porque ya todo está dicho. Se Sí, actualizan sí, cosas, no, no se inventan cosas. Y luego sí es en verdad que, ese, claro, yo he hablado del tradicionalismo español y bueno, pues Milán me ha dicho, muy bien, pero hay dos problemas, ¿verdad? El tradicionalismo español viene de Recaredo, ¿no? Del tercer concilio de Toledo, el rey y el catolicismo, es correcto. Y claro, a partir de ahí, ¿cómo actualizas eso para los tiempos que corren o lo sintonizas, ¿no? Con un perennialismo? Y luego, bueno, pues la unilateralidad que puede llegar a tener el catolicismo, que siempre la señaló Ébola como un problema del mundo católico, ¿no? Solo hay salvación dentro de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Claro, esa unilateralidad casi la estrecha al final la propia religión. Sí, sí, Entonces, aquí hablando nosotros, no vamos a encontrar ahora esa convergencia, pero que es necesario hacer un tradicionalismo para el siglo XXI y que ese tradicionalismo del siglo XXI se pueda hacer desde España sin negar el camino que recorrió el tradicionalismo español hasta el carlismo, incluso luego cuando el carlismo no se refunda y se rejunta, que si el requete, que si la guerra civil, todo eso ha quedado atrás. Hay que tener completa autonomía histórica de eso, siempre lo decimos, ¿verdad? No dependemos de eso. De hecho, tenemos autonomía histórica de ese momento, pero no se tiene autonomía histórica de lo que está mucho más atrás y que estaba mucho más cerca de la vertical, de lo superior, de la luz de lo alto. Entonces, cómo actualizar ese tradicionalismo para el siglo XXI es fundamental como labor intelectual que tenemos que hacer los tradicionalistas de nuestro tiempo. Sin por eso dejar de leer a Guénon, por supuesto, dejar de leer a Ébola y saber que aunque son distintos, es muy difícil, por eboliano que seas, que leyendo a Guénon no haya momentos de esclarecimiento y viceversa. Si bien es verdad que a Guénon le ha tocado, digo, a Guénon, a Ébola le ha tocado ser el maldito, lo hemos hablado, se metió en política y quedó tachado. Es fácil encontrar catálogo de autores tradicionalistas y te salen todos menos ébola, ¿verdad? Lo hemos visto todos, ¿no? Es evidente. Bien, se está recuperando la figura de ébola. Faltan unas buenas traducciones en lengua castellana, lo hemos dicho siempre. Ahora se han publicado las obras completas de Guénon, ¿lo sabéis? Se han publicado sí, al castellano una obra magna que bien merece treinta la y pena tanto, tenerlo. 32 volúmenes. Una maravilla, es una maravilla. Yo no sé si me haré con todo, pero merece la pena porque es uno de los grandes maestros de nuestro tiempo. Bien estaría que se considere hacer una buena traducción de las obras completas de Ébola al castellano. otro tema que ha salido también, que ha comentado Ernesto, sobre la historia de que en Oriente también, aparte del Vedanta Advaita, pues también existe la Bhagavad Gita, ¿no? Porque es que en el cuaderno boliano, ¿no? que editó, en el número 3, ¿no? Que editó Ernesto, ¿no? Que editó Emimbes, hay una entrevista que le realizan a Ebola, le realiza la Nación Europea, ¿no? En el año 66-67, y Ebola dice que la fórmula de Guénon no se sitúa en la línea del hombre occidental, ¿no? Que es un poco la línea orientada hacia la acción, ¿no? Entonces, Ebola pues comenta eso, ¿no? Que es que en ese oriente en el que se centra Guénon, pues no solo existe el Vedanta, existe la Bhagavad Gita, existe el Bushido, ¿no? El código samurái, existe el dualismo en la Persia antigua, esa lucha continua, ¿no? Entre, Hormuz, ¿no? Aura Mazda y Arimán, ¿no? O sea, el mundo es un teatro, un campo de operación, un teatro de operaciones. Y con esto del teatro de operaciones también ligaría a otra cuestión que ha salido, que ha sacado Gonzalo y que después de alguna manera también ha querido matizar eh, Ernesto, que es la historia de lo que puede aportar, ¿no? Aquella España del siglo de oro, ¿no? Bueno, en esa línea, ¿no? De que el mundo se brega, ¿no? Es el campo de operaciones, ¿no? En el que hay que lidiar para la conquista del absoluto, ¿no? Esa vía de la acción, ¿no? Bueno, ahí estaría, ¿no? Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Con el teatro del mundo, ¿no? El mundo es un teatro de operaciones, ¿no? Y sí, yo creo que esas son perlas, ¿no? Perlas que la tradición católica del siglo de oro recogió de la tradición. Y bueno, no, solo para un poquillo también para acabar,
Bueno, también lo ha comentado Gonzalo varias veces, ¿no? Que tampoco se trata aquí de que estemos desplumando a Guénon, ni mucho menos. El mismo Bola reconoció a Guénon literalmente como un maestro de nuestros tiempos, ¿no? Claro, Bueno, claro. sí, sí. Bueno, pues sí, yo, mira, también para terminar, totalmente de acuerdo. Subrayo, Guénon y Ébola son maestros de nuestro tiempo. Eh, Puestos todos los temas que hemos hablado, si yo tuviera que quedarme con una única cosa de todo lo que yo he podido decir, porque me trata muchos temas, creo que en el hecho de que Ébola al final pusiera su punto donde disparaba, donde más dispara, en Buda, en el origen de Buda y en el Tantra, te permite diferenciarlo entonces de Guénon, ¿no? Es decir, no, el Guénon, el Vedanta, tal, no. Y coge y Ébola elige a dos corrientes que suponen en teoría en origen una ruptura. Una ruptura, seguro, el budismo, el Buda, el origen, rompe con todo, es el más radical. Yo creo que no ha habido maestro espiritual más extremo, ¿no? No hay nada. Recordar que él ni siquiera te habla de la vida después de la muerte, ni de Dios, ni de nada. Te dice, ponte con este camino. Y luego el Tantra, que no es tanto una revolución, una ruptura, como un, ostras, en el Kali Yuga se monta el tigre y Shiva y Shakti, ¿no? El mundo entero va a ser la diosa para el acto del eros trascendente, que es de donde luego surge su metafísica del sexo. Entonces, con ese Buda Tantra yo creo que se entiende cuál es el cariz de mano izquierda, entre comillas, y se me permite usar ese concepto en términos coloquiales, que tiene Ébola respecto de Guénon, siendo los dos, a mi entender, maestros de nuestro tiempo, que a día de hoy, bueno, pues los tradicionalistas, y más el tradicionalismo en el sentido integral absoluto, que sería el nuestro, no es el tradicionalismo puramente español católico, es el tradicionalismo integral absoluto, el que yo creo que hasta cierto punto trabajó muy bien en España Antonio Medrano, y sin olvidar lo español, yo siempre hay que reivindicar a Antonio Medrano. En este sentido, bien, pues ese es el que tenemos que tratar de actualizar para el siglo XXI. Bueno, señores, pues como hemos dicho casi al principio, esto no era una pelea entre dos maestros. Simplemente es dos visiones divergentes sobre lo que es o lo que puede ser nuestra cosmovisión del mundo. Sin más, buenas noches y algo que de aquí quedará pendiente.